Bueno, pasamos ahora a a la segunda parte del tema, referida a lo que son los intervalos de confianza. En la sección anterior establecimos toda la teoría relacionada con la definición de un estimador puntual. También consideramos las propiedades deseables que deben tener estos estimadores para considerarse que son una buena estimación del parámetro. Existen, no obstante, multitud de circunstancias en las que el interés del estudio no estriba tanto en obtener una estimación puntual de un parámetro, sino en determinar un posible rango de valores o un intervalo en los que pueda precisarse con una determinada probabilidad que el verdadero valor del parámetro se encuentra dentro de esos límites. A veces la estimación puntual, por muy bueno que sea el estimador, no es el único interés que puede tener un investigador. A veces es más útil un intervalo o un rango, como nosotros solemos llamarlo, pero que me determine con una determinada probabilidad que el verdadero valor del parámetro está dentro de esos límites. Para desarrollar teóricamente, o sea, hacer el desarrollo de cómo se construye un intervalo de confianza, matemáticamente hablando, vamos a hacer un caso más intuitivo y sencillo y empezaremos con el supuesto de que la variable que estamos manejando es una variable aleatoria con distribución normal. Vamos a poner como ejemplo el peso de los cerdos antes del sacrificio. Ya saben que esta es una variable de interés en algunas industrias alimenticias donde hacen alimento en base a carne de cerdo y para poder sacrificar al animal tiene que alcanzar un peso adecuado. Entonces, el peso de estos cerdos antes del sacrificio va a ser una variable con distribución normal. El objetivo será determinar unos límites, ¿sí?, del intervalo de confianza que me permitan estimar la media partiendo de una variable con distribución normal. Obviamente que no me interesa conocer una estimación puntual del peso de los cerdos, sino que es más útil para mí en este caso tener unos límites dentro de los cuales yo pueda manejar la estimación del parámetro μ, media del peso. Vamos a hablar de algunos valores que pueden resultarnos de interés. El primer valor, conocido como alfa, es un valor que se ha determinado previamente por los investigadores. Generalmente manejamos alfa de 0,01, 0,05 y 0,1, que corresponden esto. En probabilidad están declarados así, pero en porcentaje podría decirse el 1%, el 5% y el 10%. Estos son los tres valores de alfa más utilizados en las publicaciones. Aparte, tenemos otro valor importante al que llamamos nivel de confianza. El nivel de confianza se declara como 1 menos alfa. Ambos valores complementan el total de la distribución, que es igual a 1. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga al parámetro. ¿Ok? Recuerden esto, el nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro. Veamos este siguiente dibujo. Tenemos la distribución de la variable. Entonces, vamos a tener la región llamada 1 menos alfa, que es la región de confianza o llamado nivel de confianza, como le acabamos de decir, es la región donde existe la probabilidad de contener el valor del parámetro. Si esta región es 1 menos alfa, contenida entre dos límites, llamados límite inferior y límite superior, y entre los cuales estoy diciendo que se encuentra el valor del parámetro μ, entonces el área blanca, digamos por fuera de esta región de confianza, va a ser alfa, ¿sí?
Porque si esto es 1 menos alfa y toda la distribución vale 1, ¿cuánto me falta para llegar al 1? Alfa, ¿cierto? Pero como está la mitad para este lado izquierdo y la otra mitad para el lado derecho, voy a dividir estas regiones en 2. Por lo tanto, me va a quedar alfa medio para la izquierda y alfa medio me va a quedar para la derecha. Si decimos que la variable x, la variable aleatoria que estamos trabajando, sigue una distribución normal, ella tiene parámetros mu y sigma cuadrado. Es decir, que yo pueda estandarizarla usando esta fórmula de estandarización de la siguiente manera, restándole la media, dividiéndola entre la desviación estándar y la distribución de z ya sabemos que es normal estándar con media 0 y varianza 1. Por lo tanto, si tenemos que la región donde se encuentra el parámetro se llama la región de confianza o nivel de confianza y vale 1 menos alfa, estas dos regiones de acá de los lados van a ser las regiones de alfa medio. Y cuando yo estandarice la variable, la media va a transformarse en 0 y estos dos límites van a transformarse en sus valores respectivos de z. ¿Cuánto vale el z de este lado? Si estoy aquí, tengo 1 menos alfa medio, ¿sí? Perdón, tengo toda la distribución menos este pedazo, ¿sí? Es decir, este es el z de 1 menos alfa medio, de 1 menos alfa medio. Por lo tanto, en el otro lado voy a tener exactamente el mismo valor de z, pero con el signo negativo. Lo que es igual también a decir que este es el z de alfa medio, porque he llegado solamente hasta aquí. Entonces tenemos que estos límites se me transforman en los z de 1 menos alfa medio y en el mismo valor z de 1 menos alfa medio, pero con el signo. Si voy a hallar el valor x contenido entre estos límites, ¿sí? Esta región que está entre el límite inferior y el límite superior, ya dije que se llama 1 menos alfa. Cuando yo transformo estos valores a z, ¿sí? Este va a ser el z de alfa medio o de 1 menos alfa medio negativo y este va a ser el z de 1 menos alfa medio. Ciertamente, el z va a estar contenido entre el z de 1 menos alfa medio, tanto negativo como positivo. ¿Y la z qué es? La z es x menos mu dividido entre sigma. Si yo trato de despejar este sigma, es decir, multiplicar esta ecuación por sigma para eliminar este sigma de aquí en el denominador, este sigma pasa para acá multiplicando y para acá también. Y después despejamos esta x, restándole la x. Entonces, a esta x le restamos x y le restamos x también en ambos miembros de la ecuación. Y nos va a quedar que cuando deje solita a la media, ella va a estar contenida entre dos valores que van a ser x más z de 1 menos alfa media multiplicado por sigma y x menos z de 1 menos alfa medio multiplicado por sigma. Le doy vuelta a los signos para que quede, como siempre decimos, que va el menor acá y acá el mayor, y entonces el que va con la resta queda de este lado y el que va con la suma de otro lado, construyendo el intervalo de confianza. Y el intervalo está conformado por el valor del estimador, un número z que es llamado multiplicador de confianza, y el error estándar o desviación estándar, que aquí se llama error estándar porque estamos hablando de una muestra. Y el valor 1 menos alfa se llama nivel de confianza. De esta manera podemos deducir la fórmula para encontrar los intervalos de confianza. Obviamente que ustedes solamente van a utilizar la fórmula, ¿ok?
Cuando yo construyo el intervalo de confianza, pero ya no para la variable sola, sino para la media muestral, tengo que tener en mente que el error estándar, es decir, la varianza de la media muestral, no va a ser sigma cuadrado, sino que va a estar ponderado por el tamaño de la muestra. Entonces, la X barra, que es la variable, la distribución de las medias muestrales, también tiene distribución normal y los parámetros son mu para la media, pero la varianza va a estar determinada por este valor sigma cuadrado dividido entre n. Al yo estandarizar esta variable, me queda que la estandarización queda así, x barra menos mu, pero está dividido entre sigma sobre raíz de n, que ahora es la nueva desviación, que la llamamos desviación o error estándar. Esta variable z también sigue distribución normal estándar, 0, 1, con media 0 y varianza 1. Por lo tanto, si realizo el mismo procedimiento que acabamos de ver, yo puedo deducir una fórmula para determinar cómo se harían los límites de un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza determinado. Es decir, calculando el valor de la media muestral y sumándole y restándole una cantidad que llamamos cantidad pivotal y que está determinada por el valor de z de 1 menos alfa medio multiplicado por el error. Y de esta manera, cuando le resto esta cantidad, encuentro el límite inferior y cuando le sumo esta cantidad, encuentro el límite superior, intervalo de confianza. Tenemos varios casos que se pueden dar. Que la población siga una distribución normal y la varianza sea conocida, independientemente del tamaño de la muestra, y en este caso podemos decir que la media muestral se ajusta a la distribución normal. Pero podemos tener el caso que no tengamos los parámetros conocidos, y en este caso, si tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, podemos hacer uso de lo que se llama el teorema del límite central, para ajustar también esta distribución, a pesar de no ser conocida, a la distribución normal. Para estos casos, tenemos la siguiente fórmula, que ya vimos, que la media muestral se ajusta a una distribución normal, por lo tanto puedo estandarizarla a la variable estándar z a través de esta estandarización, teniendo en cuenta que debo dividir este sigma entre la raíz de n y usar mis tablas de z. Entonces puedo construir el intervalo de confianza usando esta fórmula y la z la voy a buscar en la tabla normal estándar, el valor de z, y construir perfectamente mi intervalo de confianza con esta ecuación. Pero hay un caso particular, que la población tenga distribución normal, pero la varianza sea desconocida. Y el tamaño de la muestra sea pequeña, por lo tanto no puedo utilizar el teorema del límite central para ajustarlo a una normal estándar. En este caso, la media muestral se ajustará a una nueva distribución que se llama la distribución T de Student, y ella tiene además una restricción, ¿sí? Es una distribución muy parecida a la distribución normal, pero tiene una restricción, que es una distribución para las medias muestrales y por lo tanto ella tiene que tener unos grados de libertad. No es absolutamente libre como la z, sino que tiene n-1 grados de libertad. ¿Qué significa n-1? El tamaño de la muestra menos 1. Es decir, si la muestra tiene 10 individuos, tendrá 9 grados de libertad. ¿Por qué pierde un grado de libertad? Porque necesito un individuo, uno de los 10 necesito ser conocido para poder realizar el cálculo de los 9 restantes. Entonces, en este caso, si tengo la varianza desconocida y estandarizo la media muestral, esta no va a tener la distribución de z, sino la distribución T de Student, porque acá no pude colocar el valor de la varianza.
Y testudent tiene n-1 grados de libertad y tiene una tabla para esta distribución. Por lo tanto, la fórmula para el cálculo del intervalo de confianza se va a parecer mucho a la que acabamos de ver, pero en vez de tener aquí el valor de z, voy a tener que colocar el valor de t con 1 menos alfa medio en probabilidad y n-1 grados de libertad, porque de esta manera busco el valor de t en la tabla, multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz de n. Y de esta manera, con esta fórmula, puedo construir el intervalo de confianza para la media muestral cuando tengo la varianza desconocida y la muestra es pequeña. Esto es cuando acabamos de hablar para intervalos de confianza para estimar la media poblacional. Ahora vamos a hablar de los intervalos de confianza para estimar la proporción. Si la variable aleatoria sigue distribución binomial y n es lo suficientemente grande, la probabilidad o proporción de éxito muestral se ajustará también a la distribución normal. De la siguiente forma. La proporción muestral entonces se ajustará a la distribución normal con parámetros P, el parámetro proporción poblacional, y la variabilidad la calcularemos multiplicando el P circunflejo por Q circunflejo dividido entre N. Y estandarizaremos esta variable a través de esta fórmula, que es muy parecida a la que hemos estado usando. El estimador menos el parámetro dividido entre la variabilidad. Esta también sigue una distribución Z y también podemos usar la tabla normal estándar para resolver los ejercicios. Aquí el intervalo de confianza para la proporción con un nivel de confianza determinado se calculará sumándole y restándole al estimador una cantidad pivotal que es el valor z multiplicado de 1 menos alfa medio por el error, que está constituido por esta multiplicación de P gorrito por Q gorrito dividido entre N. Y con esta fórmula construyo el intervalo de confianza para la proporción. Ahora vamos a ver los ejercicios.